Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Renta de bienes raíces no agrícolas y modificaciones a beneficios tributarios de viviendas económicas DFL2. Este webinar es traído a ustedes por Informat, más de 45 años entregando soluciones financiero-contables a las empresas y sus productos Wigo Software Contable e INET ERP. Y hoy junto a La Torre y Compañía de Abogados, Estudio de Abogados Boutique. Aquí voy a dejarles cómo se realiza una pregunta en el Microsoft Teams. Deben hacer clic en el icono del signo de interrogación y contestaremos sus dudas al final de la sesión. Y hoy nos acompaña el abogado Mauricio Calvo. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, Erika, estoy conectado. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, Erika. Buenas tardes. Buenas tardes. Si quieres puedes poner ya tu presentación para que empecemos. ¿Ya? Ya. ¿Está visible ya Ahí, la...? ahí sí ya está visible. Entonces Ya. ahí los micrófonos y la cámara toda tuya. Bien, muchas gracias, Erika. Buenas Gracias. tardes a todos los asistentes y les agradezco la concurrencia. Vamos a hacer una exposición que va a ser es bien específica y es, asimismo también, como es algo muy puntual, bastante breve, sobre viviendas económicas de Decreto Fuerza Ley número 2 y las modificaciones que se han hecho hasta hace poco, hasta la ley 20.455, básicamente para tener como un panorama en qué estamos ahora con viviendas económicas, ya que se ha generado bastantes comentarios a propósito de las modificaciones que nuevamente se quieren hacer en el proyecto de reforma tributaria que se envió al Congreso. Y también aclarar algunos puntos acerca de la forma en que en definitiva se tributan las rentas por los bienes raíces no agrícolas, ya que hay hartos elementos, si bien es un tema como bien específico, hay hartos elementos que considerar y hartas distinciones que hacer dependiendo de si el dueño es una persona natural o una persona jurídica o si están dentro del patrimonio de una empresa unipersonal. Lo primero, vamos a ver algunos aspectos generales. El contexto aquí es el Decreto Fuerza Ley número 2 del año 1959, ya que tenía como objeto, en un momento particular, digamos, de nuestro país, de promover la construcción de viviendas que se denominaron viviendas económicas hasta 140 metros cuadrados, con determinadas características, y para generar, en el fondo, la promoción de construcción de este tipo de viviendas, lo que se hace es unir a la ley que definía las características de lo que se consideraba viviendas económicas una serie de beneficios, ¿ya? No solamente de orden tributario, sino que de orden incluso de inscripciones en el conservador de bienes raíces, exención de algunos derechos que se pagaban en notaría, básicamente para que el otorgamiento de las escrituras, además de una construcción beneficiada, el otorgamiento de las escrituras, la mantención de la propiedad fuera un poco más barata. Y por eso originalmente había una rebaja al impuesto territorial que hoy día se mantiene. Existían descuentos de los aranceles en conservador de bienes raíces, a nivel de notaría no se pagaba el impuesto que se pagaba por cada uno del papel que formaba la escritura, que eso es algo que se eliminó hace ya más de 30 años, pero antes existía un impuesto, cada hoja que se ocupaba en notaría tiene un impuesto, entonces se estaba liberado también de ese impuesto. Y principalmente lo que era más llamativo era que si el dueño de esta vivienda después las arrendaba, ¿ya? Obtenía renta o la entregaba en usufructo en cualquier forma de cesión que fuera onerosa, entonces esta explotación onerosa de las viviendas se consideraba como un ingreso no renta, sin límite alguno e independiente de si el dueño era una sociedad o una persona natural. Y además, en el caso del primer propietario o constructor de la vivienda, tenía una exención especial al impuesto a las herencias y también había otra exención al impuesto que grava las donaciones. Este era como el gran paquete de un poco de medidas complementarias que promovían un poco tanto la construcción como la adquisición de estas viviendas. Y con el tiempo estos beneficios se han ido limitando, principalmente a partir del año 2010 con la reforma tributaria que se realizó ese año, que básicamente tenía como objeto
reunir recursos al fisco para la reconstrucción del país después del terremoto del año 2010. ¿Y cuál fue la situación a partir de esta reforma del 2010 que empezó a regir a partir del año 2012, que es la ley 20.455? Lo principal fue limitar los beneficios tributarios por cuanto a partir de ese año solamente se aplicaba respecto de las personas naturales, dejando de beneficiar a personas jurídicas, y había un límite también de hasta un máximo de 2 viviendas, que eran las más antiguas adquiridas, nuevas usadas por acto entreguido. Porque expresamente además, en el caso de que uno adquiriera viviendas por sucesión por causa de muerte, estas mantenían los beneficios originales del decreto fuerza ley número 2. O sea, para este límite máximo, esas viviendas no se consideraban. Y se estableció una exención especial en el sentido de que si las personas jurídicas eran corporaciones o fundaciones de carácter benéfico, mantenían la exención al impuesto a las asignaciones hereditarias y al impuesto a las donaciones. ¿Ya? Esto era para no gravarlas con este impuesto en el caso que recibieran donaciones o alguien les legara bienes raíces, entonces se liberaban a las corporaciones o se les mantenía en realidad los beneficios que se establecían en el decreto fuerza ley número 2. Esto unido a normas transitorias, además, que respetaban ya los derechos que ya tenían las viviendas construidas con anterioridad a octubre del 2010, que fue la fecha en que se publicó la ley. La ley 21.210, que se publicó en febrero del año pasado, eliminó la exención que indicaba que no se aplicaba respecto de el límite máximo respecto a las viviendas adquiridas por sucesión por causa de muerte. Entonces, a contar de esa fecha, de marzo del 2020, si uno adquiere viviendas que son o que van con los beneficios del decreto fuerza ley número 2 por sucesión por causa de muerte, esa vivienda ya también se cuenta dentro de estas 2 viviendas por las cuales puede uno utilizar los beneficios de la ley. ¿Ya? O sea, solamente por vivienda adquirida a contar del 1 de marzo del 2020. Y el efecto práctico de eso es que, en definitiva, si alguien ya tenía un inmueble acogido al decreto fuerza ley número 2 y por sucesión por causa de muerte adquiere derechos o la propiedad plena de otro bien raíz, entonces ya completaría las 2 viviendas o completaría el límite de 2 viviendas. ¿Qué limitaciones se generan en la ley 21.420, que es la que ya se dicta este año y restringe un poco más las exenciones y los beneficios del decreto fuerza ley número 2? Lo que se hace con el artículo 4 de la ley 20.455 es que modifica el artículo 5º transitorio de la ley 20.455. ¿Recuerdan cuando vimos el primer panorama de la reforma del año 2010? Que señalamos que la limitación que se establecieron, la limitación a los beneficios que se estableció en ese año, tenía como norma transitoria de que no se tocaba la situación, en términos muy simples, no se tocaba la situación de las viviendas adquiridas hasta la publicación de la ley, que fue en octubre del año 2010. Entonces, estas viviendas, independientemente del decreto fuerza ley número 2, independientemente que fueran de dominio de una sociedad o de una persona natural, no tenían las limitaciones que se estaban estableciendo. Entonces, como se modifica el artículo 5º transitorio, lo que hace la ley 20.455 es que establece que esta norma transitoria tiene un límite y que a contar entonces del 1 de enero del 2023, los propietarios de viviendas económicas, independientemente de su fecha de adquisición, se someten a las normas vigentes del decreto fuerza ley número 2. ¿Ya? Entonces, tal como les dije, esto hace que la norma transitoria deje de regir el 31 de diciembre del 2022, por lo tanto, a contar del año comercial 2023, tributario 2024, los propietarios de viviendas económicas, aunque las hayan adquirido con anterioridad al año 2010, van a perder definitivamente los beneficios que tenían. Ya quedan excluidos entonces todas las viviendas que mantengan, por ejemplo, personas jurídicas que mantenían los beneficios por aplicación de la norma transitoria, ya van a perder, entonces no van a poder ocupar los beneficios tributarios del decreto fuerza ley número 2, a pesar de que la hayan adquirido con anterioridad al 2010, porque tal como les digo, se cambia la norma transitoria y a contar de enero del 2023, las personas jurídicas pierden definitivamente el beneficio del decreto fuerza ley número 2 y las personas naturales, todas, independientemente de la fecha de adquisición de los inmuebles, quedan con este límite máximo de 2 viviendas. Y se mantiene, eso sí, la excepción a las corporaciones y fundaciones de beneficencia, las cuales pueden efectivamente disfrutar de la exención o seguir gozando de la exención del artículo 16, que es que la exime de
el impuesto a la herencia o el impuesto a las donaciones en el caso de recibir asignaciones de bienes del decreto fuerza de ley número 2. Entonces, en resumen, al día de hoy, y pensando ya en enero del año 2023, todas las personas naturales, independiente de la fecha de adquisición de los inmuebles, quedan sujetos al límite máximo de 2 viviendas para efecto de gozar las franquicias y exenciones tributarias del decreto fuerza de ley número 2. Se considera, y esto es así desde siempre, digamos, desde el establecimiento de la modificación del año 2010, se considera o se cuenta como una vivienda el hecho de tener derechos sobre una cuota o parte del inmueble, ¿ya? Por lo que no son dos inmuebles con dominio pleno, sino que basta que yo tenga una propiedad en dominio pleno y en otra propiedad tenga, por ejemplo, solamente un 50% o un 30% y ya tendría este límite de 2 viviendas. ¿Qué cuestionamiento se le hace a esta norma? Vamos a ver si es que efectivamente alguien en algún momento lo discute o a cuántas personas afecta esto. Que el decreto fuerza de ley número 2 lo que establece es un contrato ley en su artículo 18. ¿Ya? Esto implica que el permiso de edificación se reduce a una escritura pública y se firma por el tesorero y el interesado, que es en definitiva quien construye la vivienda, sea el constructor. Y este contrato, ¿y por qué se denomina contrato ley? Porque el efecto de este contrato es que los beneficios que están incorporados en la norma legal a la fecha de suscripción de este contrato se mantienen independiente de las modificaciones posteriores que puedan existir. Y esta es la norma permanente del artículo 18 del decreto fuerza ley número 2. Entonces, en definitiva, se podría discutir ya eventualmente por alguien la pérdida de beneficios que establece el artículo 5º transitorio, por cuanto estaría vulnerando el contrato que se firmó en su momento, al momento de construirse la vivienda. ¿Ya? Y ahí, claro, vamos a entrar en una discusión de si la persona, en definitiva, que actualmente es dueña del inmueble, tiene el carácter del interesado o es la parte que firmó el contrato. Pero en aquellos casos en que la persona todavía, o sea, que el dueño original del inmueble haya sido quien firmó el contrato ley con el tesorero, esa reducción a escritura pública del otorgamiento del beneficio del decreto fuerza ley número 2, puede válidamente sostener por las normas actuales y por la norma permanente del artículo 18 que estos beneficios no podrían quitársele por una ley posterior. Y de hecho, el artículo 5º transitorio de la reforma del artículo 2010 tiene en definitiva como fundamento el respetar las condiciones adquiridas a esa fecha bajo el entendido de que no podían ser variadas por una ley posterior porque estamos en presencia dentro de lo que la doctrina denomina contrato ley, o sea, un contrato firmado con el Estado y que asegura ciertas condiciones ciertas condiciones para el interesado que no podrían variarse por ley posterior. Pero esa es una discusión que todavía queda por darse porque por lo menos la reforma legal que se dictó este año no pasó por el Tribunal Constitucional, así que no fue revisada en ese aspecto, en ninguno de sus aspectos. Ahora, ya teniendo más o menos claro cuáles las limitaciones a los beneficios que nos vamos a ver enfrentados a contar de enero del año 2023, es necesario ver entonces qué incidencias tiene esto finalmente en la tributación de las personas naturales y de las personas jurídicas, porque en definitiva, ya las personas jurídicas, de acuerdo a cómo quedó la norma legal, ya van a tener que tributar por las rentas por las rentas que obtengan por la explotación de todos sus bienes raíces, independientemente del año de adquisición, o sea, aunque los hayan adquirido con anterioridad a octubre del 2010, y las personas naturales todas van a estar sometidas a esta limitación de un máximo de 2 viviendas de FL2, por lo tanto va a haber un universo de personas naturales que van a estar a partir del próximo año comercial afectas al impuesto a la renta por las rentas que obtengan por la cesión del uso de estos bienes raíces no agrícolas. Ahora, lo primero que debemos considerar en este aspecto es que las rentas obtenidas por la explotación de bienes raíces ya son rentas calificadas en la primera categoría por el artículo 20, número 1, letra B, principalmente de la Ley de Impuesto a la Renta. Y estas rentas comprenden las que se obtengan del arriendo, usufructo y cualquier forma de cesión del bien raíz. No es solamente arrendamiento, sino que cualquier forma de cesión, el nombre que se le dé y por el cual se perciba un ingreso, es lo que está afecto entonces al impuesto de primera categoría o se encuentra dentro de la descripción de hecho grabado del impuesto de primera categoría. Pero el tratamiento tributario va a depender de si estamos frente a una persona natural, de un empresario individual o de una persona jurídica, ¿ya? Y esto va a generar, por eso también es relevante la eliminación de este beneficio tributario,
porque principalmente, más que en las personas jurídicas, pero principalmente en las personas jurídicas puede generar efectos porque la obtención de rentas del artículo 20 número 1, principalmente de la 20 número 1 letra B, que son las rentas por explotación de bienes raíces no agrícolas, tienen incidencia en el régimen tributario al cual va a estar afecto la persona jurídica, o una persona natural en el caso que sea empresario unipersonal. Entonces, con las personas naturales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las personas naturales están exentas del impuesto de primera categoría respecto a las rentas obtenidas por la explotación de bienes raíces no agrícolas. O sea, es decir, la actividad se encuadra dentro del impuesto de primera categoría, pero no se aplica impuesto de primera categoría a las personas naturales porque el artículo 39, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta las exime del tributo. Y por lo tanto, estas rentas van a afectarse directamente con el impuesto global complementario. Así que las rentas que las personas naturales consideran son aquellas que se determinan según el contrato y sin ninguna deducción por aplicación de los artículos 20 número 1 letra B y 54 número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? O sea, de acuerdo a la ley, en definitiva, una persona natural que pase a estar afecta a impuesto por las rentas que obtiene por el arriendo o cesión del uso de los bienes raíces de los cuales es dueña, va a estar afecta entonces, va a estar encuadrada como contribuyente dentro de la primera categoría, pero por una exención especial, sus rentas solamente van a tributar en el impuesto global complementario según la renta pactada en el contrato y sin deducciones. ¿Ya? Aquí no hay ningún tipo de deducción de gastos. Y dentro de la renta, que es una norma que en general no se controla mucho, pero que está en la ley, cualquier tipo de beneficio, mejora, desembolso que quede en beneficio del bien raíz, ¿ya? Y que así se establezca por contrato, que queda para el dueño, en definitiva va a formar parte de la base imponible o de la renta que debe declararse. Y esto, en general, estos efectos se producen al final de la relación contractual, pero se considera renta. Y la única rebaja, entre comillas, que uno puede hacer es que la ley reconoce como un crédito en contra del impuesto global complementario, en este caso, el impuesto territorial pagado, pero con tope del impuesto pagado por esta renta. Ahí en el instructivo de la declaración de impuesto a la renta hay una fórmula, uno tiene que determinar, en definitiva, con las bases de impuesto global complementario, con o sin la renta, sin o con la renta, digamos, del arriendo de bienes raíces, cuál es el efecto impuesto que tiene la inclusión de la renta, de estas rentas en el impuesto global complementario, en el global complementario a pagar, y ese monto, y hasta ese monto se puede pagar con impuesto territorial pagado. Pero este es un crédito que no da derecho de devolución y que tiene como tope este efecto que produce la renta de arriendo en el global complementario. Si el efecto es muy bajo, en definitiva el crédito no va a ser muy relevante, digamos, pero por lo menos es una rebaja que hay que tener en cuenta, porque sí se puede ocupar el impuesto territorial, pero en un monto muy pequeño. ¿Ya? Ahora, respecto de la afectación a personas naturales, si bien los oficios del director nacional no establecen la forma en que se declaran y establecen los hechos grabados, sí a veces sirven porque son muy esquemáticos. Entonces, hay un oficio que es el 365, el 2 de febrero de 2021, que tiene de forma muy esquemática esta forma de tributación y que la pueden consultar sin perjuicio de que, en definitiva, finalmente hay que ver la instrucción precisa que se dé en el manual de la declaración de impuesto a la renta correspondiente. Ahora, vamos a apartar la situación de la empresa individual porque el año 2021 se produjo un cambio de criterio de la Dirección Nacional, que está en el oficio 522 de 19 de febrero de 2021. ¿Qué nos sucede? Tal como les dije, las personas naturales están exentas del impuesto de primera categoría por las rentas que obtengan por la explotación de bienes raíces. Y la norma legal en sí misma no distingue si es que la persona natural es empresario unipersonal o no. Y de hecho tampoco debiera distinguir porque la empresa unipersonal es una ficción de carácter tributario y no existe desde el punto de vista civil ni comercial, sino que es simplemente una herramienta tributaria para controlar las rentas de personas naturales. Pero la Dirección Nacional, el cambio de criterio que tuvo el año pasado es que estableció que la exención de primera categoría no debiera aplicarse a un empresario individual que tiene dentro del activo de su empresa individual estos inmuebles no agrícolas que dan arriendo, usufructo u otra forma de cesión. O sea, es decir, el empresario unipersonal, ya, que dentro de todo su giro, ya, se dedica al arriendo o a la cesión de bienes raíces no agrícolas y que lo tiene dentro de su activo y lo considera dentro de su capital propio, dentro de su capital propio tributario, entonces no va a estar beneficiado por la exención y debiera tributar
con el impuesto primera categoría y con las reglas de la primera categoría, es decir, con contabilidad completa y además rebaja de gastos. Y además podrá utilizar entonces el crédito por pago de contribuciones de bienes raíces cuando corresponda, en conformidad al artículo 20, número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? Entonces es muy relevante porque el criterio anterior, que era de un oficio, el 2107 del año 2017, lo que establecía era, o ratificaba en definitiva, que la norma no distinguía y señalaba que independientemente de que la persona fuera empresario unipersonal, sus rentas no iban a estar exentos, o sea, no iban a estar afectadas a impuestos de primera categoría y por lo tanto siempre iba a tener que tributar en global complementario. Pero a contar, como les digo, del año pasado, de este oficio que establece un cambio de criterio, de la Dirección Nacional sí acepta de que un empresario unipersonal que tiene bienes dentro de su activo pueda tributar, en definitiva, de acuerdo a las normas del impuesto primera categoría con la rebaja de gastos. ¿Ya? ¿Cuál es la situación de las personas jurídicas? Entonces, tal como les dije, las rentas del 20 número 1 son de primera categoría y típicamente son unas reglas o sea, son rentas que debieran someterse a la tributación de acuerdo al régimen del artículo 14A del Decreto Ley 824, ¿ya? Porque no se consideran dentro de las actividades que pueden someterse al régimen tributario de las pequeñas y microempresas. Ya no está en el régimen ProPyme. El arriendo de bienes raíces es típicamente un giro que se tributa de acuerdo a la norma del artículo 14 letra A, y por lo tanto la empresa va a determinar su renta líquida imponible, una persona jurídica en definitiva, con todas las normas de la primera categoría y declarando rentas efectivas de acuerdo a contabilidad completa. ¿Ya? Si esta actividad de arriendo, usufructo o cesión de bienes raíces a título oneroso lo realiza alguna empresa individual o persona jurídica que no declara renta efectiva con contabilidad completa, entonces en ese caso las rentas se van a tributar de acuerdo al artículo 14b de la Ley de Impuesto a la Renta. Es decir, se van a gravar con impuestos finales en el mismo ejercicio que se devenguen o perciban, se entienden retiradas o distribuidas en la proporción o participación que se tenga en las utilidades en la empresa, y tratándose de comunidades, entonces se van a asignar de acuerdo con la participación en la comunidad de cada una de las personas respecto de la cuota que tengan en la comunidad. ¿Ya? Pero en principio, persona jurídica debiera tributar el artículo 14 letra A del Decreto Ley 824. Salvo, como les digo, que no sea una empresa que declare primera categoría sobre la base de rentas efectivas determinadas con contabilidad completa. Ahora, ¿esto puede suceder? Sí, puede suceder porque efectivamente las empresas no están impedidas de arrendar bienes raíces. ¿Cuál es la limitación que se tiene en el régimen ProPyme? La limitación que se tiene en este régimen es que de los ingresos totales, las rentas de arrendamiento o por usufructo o cesión de bienes raíces agrícolas no deben superar el 35% de los ingresos totales. Entonces, por eso nos podemos tener el caso de una empresa que no declara renta efectiva, pero como arrienda bienes raíces no agrícolas, va a estar afecta en no más allá del 35%, va a estar afecta al impuesto de primera categoría, pero no sobre la base de rentas efectivas, sino que sobre la base de la renta establecida en el contrato, ¿ya? Siempre que no supere el 35% de los ingresos totales. Y aquí viene una de las relevancias que hay que ver con la eliminación de los beneficios del decreto Fuerza Ley número 2 a contar del próximo año, porque al día de hoy, esos ingresos, como se consideran no renta, yo no los debo estar computando para establecer este límite del 35%. Como a contar del próximo año, si una persona jurídica arrendaba bienes raíces no agrícolas adquiridos con anterioridad al 31 de octubre del 2010, ¿ya? Y consideraba estos ingresos como no renta, a partir del próximo año debiera considerarlo entonces como ingresos afectos al impuesto de primera categoría y podrían generar este cambio o superar el límite del 35% de los ingresos totales, lo que va a generar la salida del régimen, la pérdida de los beneficios del artículo 14D y entrar al régimen general del artículo 14A. Por eso es una situación que en sociedades principalmente que estén afectas, o sea, o estén dentro del régimen del artículo 14D, verificar la incidencia que podrían tener los arriendos eventualmente que esté percibiendo, porque si se están considerando al día de hoy como no renta, a partir del año 2023 ya podrían hacer que exceda el límite del 35% de los ingresos y por lo tanto afecta
al impuesto de primera categoría de acuerdo a las reglas generales. Y por último, para terminar, una pequeña mención al crédito por pago de impuesto territorial, porque si estoy afecto al impuesto de primera categoría, ¿ya? Por el arriendo, usufructo o cesión onerosa de los bienes raíces, entonces voy a poder ocupar el crédito por pago de impuesto territorial, y solo recordar que este crédito, que se ha ido limitando también en el tiempo, siempre se va a poder ocupar cuando la propiedad esté arrendada a una persona que no esté relacionada con el contribuyente que obtiene las rentas. Y para estos efectos se entiende que hay relación cuando la persona que hace uso del arriendo y paga la renta sea el cónyuge o conviviente civil, sean descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, sean las personas relacionadas en conformidad al artículo 8º, número 17 del Código Tributario, y también relacionado con estas normas, sea cónyuge o conviviente civil de que tenga un más de 10% de derechos a acciones en una sociedad y las sociedades que estén relacionadas. ¿Se acuerdan que en las normas de relación existe la posibilidad de que una persona natural que está relacionada con una sociedad por tener más del 10% de los derechos, a su vez relaciona con esa sociedad todas las otras sociedades donde tenga también más de ese porcentaje? Entonces hay que tener ojo porque estas normas de relación se aplican actualmente para determinar la procedencia del crédito por pago de impuesto territorial. Si se le arrienda a una persona que está relacionado, entonces, independientemente que las normas, o sea, que las rentas se afecten con impuesto de primera categoría, no voy a estar o no voy a poder beneficiarme con el crédito por impuesto territorial. Por lo tanto, esa norma de relación hay que tenerla muy presente. Bueno, eso es toda la presentación que se iba a hacer. Muchas gracias, Mauricio. Excelente Espera, presentación. ahí está, voy a dejar de compartir. Ya, voy a compartir yo. Un minuto. Ahora entonces vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí les dejo nuevamente cómo hacer las preguntas, pero ya tenemos algunas preguntas ahí en la bandeja de entrada. Si quieres puedes verlas, Sí, voy a Mauricio. empezar a verlas, sí. Es que no alcanzaba a ver la primera. Ya. Pregunta, ¿un contribuyente persona natural puede optar por pagar renta de bienes raíces no agrícolas por medio de contabilidad simplificada, aprovechando todos los gastos necesarios? Ya, lo que pasa es que tendría que ser un contribuyente persona natural que se inicie como empresario unipersonal y que incluya en su activo estos bienes raíces, y en ese caso, claro, podría optar por la contabilidad simplificada vía la regla general, que es la petición de la autorización que se hace al director regional correspondiente, pero es requisito que sea un empresario unipersonal que esté comprendido dentro de este oficio que les cité en la presentación, porque si no es empresario unipersonal en las condiciones que señalan en su oficio, va a estar exento del impuesto de primera categoría. Entonces, hay que encuadrarse en ese oficio para efectos de poder ser un contribuyente de primera categoría y por lo mismo poder rebajar gastos, tributar de acuerdo a las normas de primera categoría. La siguiente pregunta, ¿cómo es la tributación de una asociación que sigue explotando los bienes inmuebles de una persona fallecida? Ya. La sucesión, hay dos opciones, porque hay que recordar que durante los primeros 3 años posteriores al fallecimiento, la sucesión puede seguir ocupando el RUT del contribuyente. Entonces, hasta el tercer año para efectos tributarios, me refiero, el primer año es el año del fallecimiento y el segundo y tercero son los 2 años siguientes. ¿Ya? En ese caso, hay un periodo de tiempo en donde se puede seguir presentando declaraciones a nombre de la persona fallecida porque el RUT, por una ficción tributaria, va a seguir vigente. Terminado ese periodo, como esta es una comunidad, cada persona debiera tributar su participación en la renta, ¿ya? De acuerdo a la norma legal. Como son personas naturales, estarían exentos del impuesto de primera categoría y debieran incorporar en su global complementario su porcentaje de participación en la renta según contrato. Hay que señalar que en este caso el bien raíz nunca va a entrar a la empresa unipersonal, porque podría haber algún heredero que sea empresario unipersonal, pero la empresa unipersonal no es heredera de alguien, es la persona natural propiamente tal. Por lo tanto, en algún momento debiera, si quisiera tributar él en primera categoría,
debiera aportar su cuota a su empresa. Pero así como regla general, debemos aplicar las reglas de la tributación de las comunidades en la cual cada heredero, ¿ya?, tributa por su cuota respectiva dentro del, o sea, con su cuota proporcional a la renta que se perciba por el arriendo. Eso, tal como digo, siempre del momento en que ya se decida terminar con la declaración con el RUT del causante. Las mejoras útiles a favor del dueño, ¿cuándo se tributan? Ya, las mejoras útiles se tributan al momento en que el contrato señala que ya son de beneficio del dueño. Esto generalmente y por la práctica, lo que se establece es que al término del contrato, las mejoras quedan en beneficio del arrendador y en ese momento se debiera reconocer la renta procediente de esas mejoras, ¿ya? Y esto por un tema práctico. Como digo, la regla general en los contratos es que este reconocimiento se haga una vez que el contrato se termina y sería renta de ese periodo. Persona natural con 5 propiedades de FL2 previa al 2010 tiene que tributar. Así es, sí, de acuerdo a la norma legal que se hizo, como se termina el beneficio y va a estar sujeto entonces a este límite de las 2 propiedades a contar del comercial 2023, no el tributario 2023, sino que a contar del comercial 2023 del próximo año, solamente va a poder acoger al decreto fuerza ley número 2 las 2 propiedades más antiguas. O sea, si tiene 5 propiedades en total, debiera empezar a tributar las rentas de 3 de ellas, ¿ya? Esa es porque ese es el objetivo, de hecho, de la reforma legal. No cumpliendo las normas de relación, ¿se puede ocupar como gasto el pago de contribuciones? No, a ver, las contribuciones se pueden ocupar como crédito y claro, si eventualmente estoy dentro de las normas de relación y no puedo ocupar el crédito de contribuciones de bienes raíces, entonces en ese caso efectivamente, como es un impuesto que no es de la ley de impuesto a la renta, voy a poder ocupar el pago de contribuciones como un gasto necesario para producir la renta. Si tengo un inmueble en la empresa que compré con IVA, al adjudicar se valoriza a valor tributario y sin IVA, ya, en general la adjudicación ahora está afecta. Hay varios elementos que inciden en si la adjudicación va a estar o no afecta, que tienen que ver más que nada con el contribuyente, fecha de adquisición y otros temas que hay que ver con más detalle. Pero como regla general, la adjudicación de un inmueble ya en una empresa va a estar efectivamente afecta a IVA, ¿ya? Y además del valor tributario, eso es bastante dudoso porque el Servicio de Impuesto Interno, a ver, si se hace término de giro, ¿ya? Si se hace término de giro, se va a respetar el valor tributario, pero si es una adjudicación convencional, mientras la sociedad está todavía vigente, lo más probable es que a nivel tributario quieran adjudicar, o el Servicio de Impuestos Internos pretenda que se haga valor comercial, ¿ya? Y no al valor tributario. El valor tributario se aplica solamente para efectos del término de giro. Entonces, si hay término de giro, efectivamente sí, sería valor tributario. Una consulta, persona natural sin giro que arrienda un departamento no amoblado. ¿Cómo tributar? ¿Paga impuesto a la renta o cómo declara ese ingreso? Bueno, la persona natural sin giro que arrienda un departamento no amoblado, a ver, si ese es el único inmueble que tiene y es de FL2, en realidad no va a tributar porque se mantiene el beneficio del ingreso no renta. Si ya tiene dos departamentos acogidos al decreto fuerza ley número 2 y este es el tercero, efectivamente va a tributar impuesto a la renta en la forma que se explicó, va a estar afecto la renta, en definitiva, según contrato, la va a tener que incorporar en su declaración de impuesto a la renta como afecta al impuesto global complementario. Ya, si un empresario individual da en arriendo a título personal un bien raíz no agrícola, ¿puede excepcionarse primera categoría? Sí, efectivamente, eso es lo que plantea el servicio en su oficio, ¿ya? Que solamente va a estar afecto a primera categoría el empresario unipersonal que tiene dentro de su contabilidad el bien raíz no agrícola y por lo tanto lo considera para determinar su capital propio. Si el bien raíz no está en la empresa, entonces va a estar exento del impuesto primera categoría y va a pagar solamente impuesto global complementario. Si se arrienda al cónyuge, las contribuciones se pueden rebajar del global complementario. Sí, si está afecto a impuesto, porque a ver, el crédito de impuesto territorial que se establece para el global no tiene normas de relación. Entonces sí, se podría efectivamente rebajar. ¿Usted estima que es inconstitucional dejar afecto a la renta de los DFL2?
Mira, es bastante, yo diría que es un tema que se debiera resolver más a nivel de conflicto legal que a nivel de constitucionalidad, ¿ya? Porque lo que uno defendería en ese caso, más que hay una suerte de inconstitucionalidad porque los derechos del contrato ley están incorporados en mi patrimonio, por lo tanto sí habría una afectación a la garantía general del derecho de propiedad. Pero en cierta medida es un tema que debiera también resolverse, o que podría resolver un juez, no el Tribunal Constitucional, como un tema básicamente de colisión de interpretación de ley, de dos leyes que dicen cosas que son diferentes, y debiera establecer una interpretación que le dé algún efecto al artículo 18 del decreto Fuerza Ley número 2 y también a las normas que se aprobaron ahora. ¿Ya? Hace 40 años heredamos con mis dos hermanos una propiedad por testamento. Yo arriendo la propiedad y de ahí nos repartimos, pero una vez al año solo a mí me identifican en la declaración de arriendo. ¿Cómo deberlo hacerlo para que se divida el valor de ingreso entre los tres? Ya. Bien, este es un tema porque las bases, ¿cómo obtiene la información el Servicio de Impuestos Internos del arriendo? ¿O cómo obtiene la información de los propietarios? La obtiene principalmente a través de la base de datos de evaluaciones. Y la base de datos del Departamento de Evaluaciones solo admite un propietario y un root. Entonces, ¿qué es lo que hacen en general en evaluaciones cuando se registra en el rol de evaluar el propietario y hay varios propietarios, hay una comunidad hereditaria? Se pone el nombre del primer heredero, generalmente que aparece en la resolución de posesión efectiva, se agrega y otros, y se incorpora el root de ese heredero que pusieron primero. Por lo tanto, aquí es donde viene el problema, porque si el bien raíz está en una comunidad, todos los años yo voy a tener que declarar en mi declaración de impuesto a la renta una información diferente a la que tiene el servicio y por lo tanto todos los años voy a tener la posibilidad de que se me objete la declaración y tener que concurrir a una notificación de revisión de la declaración de impuesto a la renta y ahí mostrar que en definitiva esta renta de arriendo corresponde a un inmueble que tiene varios propietarios y que yo solamente estoy reconociendo la parte que me corresponde como comunero. ¿Ya? Aquí el problema no es que si yo hago esa división y declaro de una forma diferente a lo que tiene establecido el servicio en sus bases, no voy a tener problema. Lo que pasa es que voy a tener que estar todos los años demostrándolo ante el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Porque esa mención que hace a que solamente a usted lo identifican en la declaración de arriendo es simplemente un problema de la forma en que el servicio procesa los datos del rol de avalúo y del propietario, que no tiene o no tiene considerado el establecer o el dejar constancia de la comunidad en los herederos. Entonces eso sí, efectivamente es un problema porque en esos casos la persona necesariamente va a tener que estar todos los años demostrando que está declarando en forma correcta. Erika, Perfecto. eso sería todo, parece, sí. Sí, parece que sí. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos los participantes. Les comento que vamos a mandar la grabación de la sesión al correo con el que se inscribieron, así que estén atentos para los nuevos webinars que se vienen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que Gracias, estén Erika. muy bien. Yo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.